Recording is on. Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla para iniciar con la oración. Muy bien. Bueno, iniciamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues, muy bien. Bueno, entonces, referente a la, como estábamos comentando ahorita, referente a la plática a la conferencia que dio el obispo de Monterrey, el obispo auxiliar de Monterrey. Bueno, pues ya ustedes tendrán sus notas y ya las adjuntan a las notas que se envían al final del semestre. Así en grandes rasgos, ¿verdad? El obispo nos hablaba de la importancia que tiene San José para la historia de la salvación y cómo esta pandemia nos ha hecho voltear a ver a personas que normalmente no veíamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, pues bueno, obviamente Jesús es la persona más importante. Vemos a nuestra Madre María, a los apóstoles, pero ¿qué tanto se le dedica o qué tanto se enfoca en San José? A lo mejor, obviamente San Pablo se escucha más, ¿verdad? Etcétera, pero entonces nos dice esta pandemia cómo nos ha hecho voltear a ver, a enfocar en otras personas que normalmente no lo hacemos. Que hablaba él de, por ejemplo, el personal de salud, ¿verdad? Que son personas que han estado pues arriesgando su vida, que han estado al servicio de todos. Y así igual San José, ¿verdad? Que es una persona que nos da ejemplo y vemos cómo que es una persona que fue una persona de oración en estado de gracia y que debido a eso pudo escuchar la voz de Dios a través por ejemplo, del ángel, ¿verdad? Cuando él a lo mejor pudo haber tenido su plan de vida, de pues casarse con María, tal vez hizo su planificación de vida y pues cambiaron las cosas y humanamente, bueno, pues él intentó pues dejarla, ¿verdad? Cuando supo que estaba embarazada y dijo, intentó repudiarla en privado para no hacer un escándalo, pero siendo una persona de oración, pues pudo escuchar la voz de Dios que lo hace a través del ángel que le envía y le dice, no temas, ¿verdad? No temas, José, porque lo que hay en María es de Dios, es del Espíritu Santo. Entonces, él por estar en la gracia, escucha eso, ¿verdad? Y es lo que nos pasa a nosotros también. Si nosotros, cuando estamos en gracia, podemos percibir, porque Dios siempre está ahí presente, siempre nos está hablando, siempre está comunicándose, está presente en nosotros. Pero es como sabemos, el pecado oscurece, ¿verdad? Entonces impide que escuchemos la voz de Dios, pero al estar en gracia, a eso lo opuesto, ¿verdad? Conforme más en gracia, más sensible nos volvemos a escuchar la voz de Dios. Como el caso de San José, que pudo escuchar la voz y no solamente eso, sino que hizo caso y actuó. Después sabemos que su vida corrió peligro y sacó a su familia, ahora se la llevó a otro lugar y él confiando en la gracia de Dios, porque pues sin dinero, sin irse a un lugar sin conocer, sin familiares, etcétera, como ya sabemos, para que anduvieron de lugar en lugar hasta que pudieron encontrar un lugar en donde pudo dar a luz. Entonces, esto es algo de lo que nos mencionaba el obispo. Ahora no para no entrar tanto en detalle, nada más una breve comentario. Y bueno, pues como les decía, ustedes ya tendrán sus notas que la veremos después. En la clase anterior estábamos viendo de los numerales sobre numerales a partir de los
595 en adelante. Vimos también, bueno, la clase anterior fue la muerte redentora de Cristo en el designio de salvación, a partir del 599, que decíamos de que todos los pecadores somos culpables de la muerte de Cristo. No solamente los judíos de aquella época como autores intelectuales, ni los romanos como los autores ejecutorios, sino que dice la Iglesia a través del Vaticano II, sus documentos, que es todo pecador, ¿verdad? Y lo hace los que de aquel tiempo como los de ahora. Todos los que cometemos pecados en estos tiempos crucificamos a Cristo nuevamente, porque así dice, vimos como lo dice en el credo, ¿verdad? Que lo podemos repetir aquí, lo mencionamos en cada domingo, cuál fue la razón por la que Cristo vino a este mundo. Y decimos nosotros en el credo que dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Esa es la razón por la que vino, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y continúa más adelante, y por nuestra causa fue crucificado. Por nuestra causa fue crucificado. Así lo decimos en el credo. Entonces, la Iglesia dice, ¿verdad? Todo pecador es quien crucifica a Cristo. Y dice, peor aún nosotros, que aquellos a lo mejor por ignorancia lo hicieron, y así lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Que actuaron por ignorancia, y Jesús apela a la ignorancia porque dice al final, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros que estamos conscientes, que sabemos de esto y cometemos pecado, es peor, ¿no? Dice el Vaticano, ¿eh? Es peor porque nosotros ya estamos conscientes de lo que sucede y al hacerlo, pues ya sabemos que lo estamos haciendo. Muy bien, entonces, en pocas palabras, eso es como resumen de lo que vimos en la clase anterior. No sé si hay alguna duda o comentario que quisieran agregar. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que ese es el plan de salvación que Dios Padre tiene para nosotros. Y dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios tiene un plan de salvación, ¿verdad? Dios Padre, y Jesús lo acepta. Ahora vamos a ver a partir de los numerales 605. Ahorita vamos a cada quien va a ir leyendo uno. Se me hace que a lo mejor podemos leer dos, dependiendo. Leerlo, aquí vamos a hacer un ejercicio de leerlo y comentarlo. Ustedes lo van a leer y ustedes van a hacer el comentario como de lo que está extrayendo lo que dice el numeral. Voy a compartir aquí la pantalla. Permítanme. Muy bien. Aquí nos dice la parte que estamos viendo ahorita. Toda la vida de Cristo es una oblación al Padre. Oblación quiere decir es una acción de ofrecer algo a Dios. Porque esto vemos el punto de vista de Dios Padre. Dios Padre es el que tiene el plan de salvación, pero ahora desde el punto de vista de Cristo. Porque ese es el plan de salvación. Ahora, Cristo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Y para dar cumplimiento a su designio de salvación, pues Él se ofrece su vida para cumplir con con el plan de salvación que tiene Dios Padre. Dice que da su vida como rescate para muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Y fíjense, y esto son las palabras que dice el sacerdote en el momento de la absolución, ¿verdad? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo,
¿verdad?, te conceda el perdón y la paz. Esas palabras que son tan importantes en el momento de recibir la absolución. Entonces, Él da su vida como rescate para muchos, porque después vemos que Jesús dice, no me quitan la vida, yo la doy. O sea, es algo muy distinto. Y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres. Voy a hacer aquí un comentario que hace el obispo Fulton Sheen en su libro sobre Jesucristo, que ya lo hemos compartido. Porque vemos qué es lo que hace Cristo, por qué tiene que ser de esta manera la redención, por qué tiene que venir Cristo al mundo y morir por nosotros. Hace este comentario. Dice, de la misma manera que la caída del hombre fue un acto libre, así también la redención había de ser libre. Entonces Cristo libremente acepta y lo hace como una oblación al Padre para salvarnos. Y pone este ejemplo, pone atención, es muy interesante. Dice, supongamos que en una orquesta un músico produce libremente una nota desafinada. Está la orquesta, hay varios músicos y uno de ellos, dice, produce libremente, es decir, consciente lo hace porque quiere, una nota desafinada. El director es competente. Ahí vamos a ver varios personajes. El director es competente. La música está correctamente anotada, es decir, el plan, la partitura ya está toda hecha y está correctamente anotada. Y quien va a dirigir también es competente. Y es fácil de ejecutar, pero el músico con su libre albedrío introduce una disonancia que inmediatamente pasa al espacio. El sonido se produce y se va al espacio. Ahí está ya libremente. Pero es un error. Continúa. El director puede hacer una de estas dos cosas: ordenar que se comience de nuevo la pieza o pasar por alto la disonancia. Entonces pudo haber hecho, paren todo, vamos a empezar de nuevo. Esa será una opción. La otra, simplemente salió el error y bueno, seguimos adelante. Puede hacer eso. Dice también, en realidad poco importa lo que haga, puesto que la nota falsa sigue viajando por el espacio. El sonido sigue, ahí anda, ahí sigue, a muchos metros por segundo, y en tanto continúe, habrá una disonancia en el universo. Ahí está viajando por el universo. ¿Existe algún medio para restablecer en el mundo la armonía? Pregunta. Solo puede hacerlo alguien que venga de la eternidad y detenga la nota en su rápida carrera. Pero, ¿será todavía una nota falsa? La falta de armonía solo puede destruirse de una manera: si aquella nota se convierte en la primera nota de una nueva melodía. Sí, entonces, eso que está ahí volando por el aire se va a convertir en una nota de una nueva melodía. Y continúa. Continúa todavía. La falta de armonía, dice, sí, la falta de armonía solo puede destruirse de una manera: si aquella nota se convierte en la primera nota de una nueva melodía. Entonces se hará armoniosa. Esto fue precisamente lo que ocurrió con el nacimiento de Jesucristo. Se había producido una nota falsa de disonancia moral introducida por el primer hombre, que infectó a la humanidad entera. Dios podía haberla pasado por alto, pero ello habría representado para él una violación de la justicia, cosa que es naturalmente inconcebible. Lo que hizo, por tanto, fue pedir a una mujer, la cual representaba a la humanidad, que le diera libremente una naturaleza humana con la cual él iniciaría una nueva humanidad. Por eso Cristo inicia, es una nueva creación, una nueva alianza. Y continúa. Así como había
una vieja humanidad en Adán, habría una nueva humanidad en Cristo, el cual era Dios hecho hombre, merced a la libre actuación de una madre humana. Cuando el ángel se apareció a María, Dios estaba anunciando este amor para la nueva humanidad. Era el comienzo de una nueva tierra, y María llegó a ser un paraíso ceñido de carne para ser labrada por el nuevo Adán. Así como en el primer jardín Eva trajo la destrucción, en el jardín de su vientre María traería la redención. Y continúa. Por ahí está, ahí lo dejamos. Entonces, es muy interesante cómo lo pone el obispo Fulton Sheen, ¿verdad? Que nos explica. Es decir, ahí hubo un error y anda, el error ahí sigue, pero no es el destruirlo, sino que eso lo va a transformar a ser parte de la nueva creación, que es lo que hace Cristo. Por eso, por un solo hombre entró el pecado, por un solo hombre, ¿verdad?, viene la redención. Toma la carne humana para salvar a la humanidad. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a los numerales 606. A ver. Sí, 606, y cada quien va a ir leyendo una. Carolina 606, Isabel 607, Julio 608, Diana 609, Elena 610, Heréndida 611, y después vamos a repetir. Bueno, primero vamos a ver eso, después vamos a repetir. Empezamos otra vez Carolina 613, ahí luego así lo vamos 14, 15, 16, 17, otra vez cada quien una. Y lo que vamos a hacer este ejercicio, lo van a leer, se va a leer, y luego nos va a hacer un comentario sobre lo que está extrayendo, qué es lo que nos está diciendo. Si quieren, lo que podemos hacer es, cada quien va leyendo uno, y luego después hacemos un espacio para que lo analicen, y luego hacemos el comentario. ¿Les parece así? Muy bien, continuamos. Lo tenga listo, iniciamos. Dice, toda la vida de Cristo es oblación al Padre. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Muy bien, el siguiente. Así lo vamos uno tras otro, y cuando termine Heréndida, damos un espacio para hacer el comentario de lo que se leyó. Digo, cada quien comenta sobre su número que le tocó. Maestro, no sé cuál número. Sería el 607, y luego Julio el 608. Ajá. 607. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber, y todavía en la cruz, antes de que
todo esté cumplido, dice, tengo sed. El Cordero que quita el pecado del mundo. 608. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús acepta libremente como redentor del Padre. Jesús... ¿Sigo? Sí, continúa. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Elena. Ok. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre, por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. (611) La Eucaristía que instituyo en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda a perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Muy bien. Bueno, acaba de entrar aquí Nereida. Estamos haciendo un ejercicio de cada quien lee un numeral y luego vamos a hacer un espacio para que haga un comentario sobre lo que está leyendo. Entonces, le tocaría el 612. Sí, claro que sí. Buenas noches. Bueno. Cuando esté lista lo puede leer. Sí, el 611, ¿verdad? 12. Ok. Dice, el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto,
como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, el que vive. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Muy bien. Ok, ¿está lista, Caro? Muy bien, la escuchamos. Bueno, aquí en el 606, pues nos dice que el Hijo de Dios baja no para hacer su voluntad, sino la del Padre. Y nos habla de esta parte que dice, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. O sea, Él se ofrece por nosotros, y como habíamos visto en la Pascua judía, pues se tenía que sacrificar, ¿verdad? Cada cierto tiempo un cordero. Pues Él viene a hacerlo y dice, ya, o sea, conmigo basta para salvarlos a todos, ¿verdad? Se ofrece Él para hacer eso. Es lo que más me llama la atención de aquí. Y obviamente, pues que deja en claro que no viene a ser su voluntad, ¿verdad? Sino la voluntad del Padre. O sea, viene enviado por Él y para hacer su voluntad. Y también nos deja claro que Él manifiesta que Él ama al Padre y que obra según lo que el Padre le ha ordenado. O sea, no para ser alguien igual o digo, diferente de Él, sino con la misma obra del Padre. Muy bien, gracias. Hay varias cosas muy interesantes, ¿verdad? A mí me llama la atención también que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Fíjense, ¿por qué? Porque lo que estamos estudiando no es solamente algo intelectual o académico, sino que es la palabra de Dios que nos guía, porque recordemos que el cristianismo es una forma de vivir. Entonces, nosotros vamos siguiendo los pasos de Jesús, por lo tanto, queremos actuar de acuerdo a lo que Él hacía, ¿verdad? Lo estamos siguiendo y queremos nosotros comportarnos y seguir nuestra vida, que nuestra vida sea como Él nos la indica. Entonces, aquí nos dice varias cosas interesantes. Dice, primero, que Él no hace su propia voluntad, sino hace la voluntad del que lo envió. Entonces, allí nos da ese ejemplo, ¿verdad? De que debemos nosotros aceptar la voluntad del Padre, así como Cristo lo hace. Esa es una. Segunda, dice, en virtud de esa voluntad somos santificados. Ahí recibimos esa santificación debido a esto. ¿Y qué es lo que anima y qué es lo que alimenta nuestro espíritu? Lo mismo que dice Jesús, ¿verdad? Es hacer la voluntad del que me ha enviado. Es decir, aceptar su voluntad. Porque tal vez, no sé si a ustedes les ha tocado, pero es muy común y se ha sabido en la historia, ¿verdad? Y en muchos estudios. Todo el mundo estamos en búsqueda de la felicidad. El ser humano, por naturaleza, busca ser feliz. Pero, como ya hemos hablado en otras clases, ese camino a la felicidad, a veces podemos distraernos. Y la encontramos, pues hay gente que la encuentra, no sé, en el dinero, en el juego, en diferentes cosas, ¿verdad? Al alcohol, a drogas, etc. Entonces, pero sabemos que todo eso que produce una felicidad, pero es efímera, en algún momento se acaba pronto.
hasta que nos damos cuenta que la única felicidad verdadera proviene del Creador. Entonces, vamos a encontrar la felicidad verdadera conforme más nos acerquemos a Él. ¿De qué manera lo hacemos? Pues siguiendo los pasos de Jesús. Por eso dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es decir, el yo hacer la voluntad del Padre me beneficia a mí, porque estoy alimentando mi espíritu y eso es lo que me va a producir felicidad. Y dice, y llevar a cabo su obra. Aquí esto se conecta con, ahorita vamos a ver con el 610. Bueno, todo esto va interrelacionado, porque es vivir la forma de vida, pero no basta eso, sino que hay que actuar, ¿verdad? Hacer y llevar a cabo su obra. Y es lo que Jesús dijo, vayan y prediquen a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, que todo el mundo conozca a Cristo, que lo conozca por medio de las obras que hacemos. Muy bien, gracias, Carolina. Pasamos al siguiente, Isabel. Sí, pues yo lo interpreto dando continuidad precisamente, arquitecto, a lo que usted comenta. Por ejemplo, en el 607, donde nos dice, este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús. Yo creo que en esta frase viene totalmente encajada, ¿verdad? Como usted ahorita nos comenta, en la búsqueda de la felicidad. En este caso, lo que es qué es la felicidad para cada persona, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, lo que nos dice es que la vida de Jesús era animada, pues era feliz, era aceptando los designios de amor, ¿verdad? De su Padre. Entonces, ahorita que usted lo comenta, pues yo lo ligo realmente con esta parte del enunciado, porque dice que es su razón de ser, ¿verdad? Y que inclusive en la última parte, donde dice, y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, o sea, Jesús dice, tengo sed, o sea, Él está aceptando sus designios, ¿verdad? No está en contra de, siempre lo deja a la disposición del Padre, o sea, si es tu voluntad, quítamelo, si es tu voluntad, sigo, si es tu voluntad, pues por eso ahí también lo recalcan mucho, ¿verdad? Todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, Él dice, tengo sed, ¿verdad? Entonces, pues realmente para mí esto directamente me da con lo que usted comenta, ¿verdad? O sea, lo que es la aceptación, su camino a la felicidad, que es, y que pues Jesús todo lo hacía con amor de aceptación de su Padre, ¿verdad? Eso es lo que yo veo aquí en este párrafo. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, va todo esto relacionado, ¿verdad? Que a pesar, dice, no solamente el aceptar la voluntad del Padre cuando uno piensa que le va bien, sino aquí, a pesar de Jesús saber que ha llegado la hora, ¿verdad? Y Él lo menciona, pues porque le da miedo, naturalmente, ¿verdad? Dice, Padre, si puedes pasar este cáliz, ¿verdad? Pero después acepta y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él como ser humano nos da esa muestra, ¿verdad? De decir, sí se puede, porque Él, sabemos que es Dios, pero hace a un lado sus prerrogativas de ser Dios, ¿verdad? Es como, una vez explicaba un teólogo, decía, es como, por ejemplo, un médico sale de un país y se va a otro país que a lo mejor no puede ejercer como médico en ese país y tal vez tiene que, no sé, limpiar pisos o ser taxista o ser cualquier otra cosa distinta a lo que estudió. Pero eso no le quita lo que es y tampoco lo hace menos. Entonces, aquí Jesús, siendo Dios, por el hecho de no hacer uso de sus prerrogativas como Dios y aceptar el ser humano y al aceptar que vino a este mundo para cumplir con algo que Dios Padre tenía como plan, pues nos da ese ejemplo, ¿verdad? Y que en todo momento, aunque uno pareciera que está pasando por una situación difícil, el aceptar la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor. Después, al paso del tiempo, nos damos cuenta, estando en la gracia, de decir, mira, eso que nos pasó, que parecía muy complicado, era lo mejor. Muchas gracias, Isabel. Julio. Gracias. Sí,
En el numeral 608 hay muchas cosas que a mí me llaman la atención. Primeramente, cuando Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle, me llama la atención porque pues cuando aquí lo vimos en el curso de que Jesús va y le dice a Juan Bautista que lo bautice a él, pues el Bautista dice, pues ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? O sea, si tú eres el que o sea, me debes de bautizar a mí porque pues tú eres realmente el Hijo de Dios, o sea, yo no me atrevo ni a tocarte decía ¿cómo se llaman? Las riendas de tus sandalias, y pues aún así Jesús le decía, tienes que bautizarme. Y pues como mencionaban, pues siempre hay un porqué, ¿verdad? Y era el que se tenían que hacer cumplir las escrituras, y ese era lo que Jesús trataba de demostrarle y decirles, ¿verdad? Sabíamos que Juan Bautista ya había estado mucho tiempo antes predicando antes de Jesús, y él siempre les hablaba que iba a venir alguien, que iba a venir a bautizarlo no solamente con agua. Entonces, esa es la parte que a mí me llama mucho la atención. También así como cuando les habla de que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Más adelante también ahí dice de el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Y recuerdo mucho cuando vimos lo de Éxodo, ¿verdad? Que precisamente cuando lo de las 12 plagas, pues era uno de las plagas que Dios le dio a Moisés, que le dijo a Moisés que iba a derramar sobre Egipto, y era precisamente el de que tenían que tomar un cordero, y ahí les menciona varias cosas que tenía que ser en cierto mes, que tenía que ser de ese mismo año, cosas muy importantes que les daba a entender de que no iba a ser cualquier cordero y no iba a ser cualquier cena, iba a ser una cena especial. Ahí mismo les menciona de que tenían que, si la familia era pequeña, el cordero lo tenían que comer con algún vecino, con alguien, porque se tenía que consumir todo, no podían dejar nada sin consumir. Entonces, esta parte de la primera Pascua, pues lo relacionan mucho con, por ejemplo, cuando ya hablas de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Sabemos que cada parte de la Eucaristía, cuando ya es consagrada, pues se trata con el mayor respeto, porque cada partícula, por pequeña que sea, representa lo que es el cuerpo de Jesús, que es la forma en la que Él nos liberó de todos los pecados que podíamos haber tenido desde, pues, de la historia, ¿verdad? Desde Moisés hasta Él. Entonces, yo creo que esta es la parte con la que más me llama la atención de este numeral. Muy bien, muchas gracias, Julio. Sí, hay varias cosas que, bueno, siempre hay mucho en esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, algo que llama mucho la atención es que también él acepta algo. Él reconoce, ¿verdad? Dice, es necesario que yo descienda para que él suba. Juan el Bautista nos da ese ejemplo a nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que vaciarnos de todo nuestro interior para que Él pueda entrar, ¿verdad? Porque decíamos, si nosotros estamos llenos de angustia, de rabia, de enojo, de avaricia, etcétera, puede haber una lista interminable, pero mientras no vaciemos eso, pues ¿cómo puede entrar Cristo? Ahí nos da ese ejemplo Juan el Bautista. Y otro punto también importante que menciona al final es toda la vida de Cristo expresa su misión. La misión de Cristo es servir y dar su vida por rescate de muchos. Entonces, de mínimo nos da a nosotros el ejemplo del servicio, ¿verdad? Por eso uno está en la iglesia, porque aceptamos el llamado de Dios que nos habla para servir, y ese servicio, más que ayudar a alguien más, nos beneficia a nosotros individualmente. Es decir, el yo servir a alguien me beneficia a mí, ¿sí? Como decíamos, como las obras de misericordia, ¿verdad? Porque si Jesús va a basar el quien entra al cielo en las obras de misericordia, entonces
¿quién es el beneficiado cuando se hace una obra de misericordia? Es decir, la persona sedienta que recibe el agua o el que la da. Pues, ahí como lo menciona Jesús, es el que lo hace, ¿verdad? Porque dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces, el servicio, con el yo servir, a nadie le beneficia más que a mí mismo. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Diana. Sí, en el numeral 609 nos habla de cómo Jesús libremente acepta su pasión y su muerte para salvación de los hombres, por amor al Padre y por amor a todos los hombres. Dice aquí, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y también me llama la atención donde dice aquí, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. O sea, por el gran amor al Padre y a nosotros, a los hombres. Así es, eso es lo importante, ¿verdad? Que sea en libertad y que con nuestra propia voluntad, porque entra la voluntad tanto para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Porque para el pecado, para cometer el pecado, pues necesita entrar la voluntad, ¿verdad? Porque también menciona el obispo Fulton-Sheen algo muy interesante, de que no... la tentación es algo que va a existir y no es el hecho de sentirse tentado, no quiere decir que la persona sea pecadora, ¿verdad? Porque él dice, porque si fuera así, entonces Jesús no podría haber sido tentado, porque Jesús es impecable. Sin embargo, el demonio se acercó a tentarlo. Entonces, la tentación es algo que proviene del exterior. Donde entra lo malo es cuando ya uno con su propia voluntad acepta el consentir esa tentación. Entonces, el hecho de sentir las tentaciones no es algo malo, digamos, no es algo malo en el sentido de que uno, mejor dicho, uno no está cometiendo un mal por sentir la tentación, ¿verdad? Porque, como decía, ¿verdad? O sea, Cristo recibió la tentación y eso no quiere decir que él haya cometido pecado, sino que uno se deje convencer, seducir por esa tentación y actuar, aceptar. Ahí es donde entra el pecado. Y por eso, y Jesús dice, ¿verdad? A él no le quita la vida, él la entrega libremente. Y así igual nos pide a nosotros, ¿verdad? Que nosotros libremente aceptemos seguirle, aceptemos su amor y aceptemos darle el amor a alguien más, ¿verdad? O sea, con esas obras de misericordia. Muy bien, muchas gracias, Diana. ¿Quién seguía? Elena. Sí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del 610 es de que es cuando Jesús en la cena les dice que este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, y también cuando dice que esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por nosotros también. Eso creo que es como usted lo decía al principio, que es una oblación, o sea, al Padre, porque Él se está entregando, o sea, por nosotros, porque está haciendo pues la voluntad del Padre para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, Elena. Sí, efectivamente hace este punto importante ahí para subrayar, ¿verdad? Dice, estando todavía libre, porque todavía no iban a apresarlo, dice, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Entonces, él ofrecer su cuerpo, él ofrecer su vida, eso que él ofrece, aplica para todas las generaciones del mundo. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona con el siguiente número. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo se aplica a mí en este momento, en este año, en mi vida, lo que Jesús hizo hace 2000 años? Y esto nos ayuda para ir conectando con lo que hace la liturgia.
¿verdad? Porque lo que hizo Jesús hace 2000 años se sigue haciendo cada día. Cada que el sacerdote hace la consagración, la Eucaristía, se sigue haciendo ese sacrificio de Jesús. Y por eso dice él, voluntariamente hace esa ofrenda al Padre para la salvación de los hombres. Muy bien, gracias. Se la pasamos al siguiente. Sigue 611. ¿Era Heréndida o Nadir? No recuerdo. Adelante. Heréndida. En este numeral 611, pues ya Jesús instituye lo que es la Eucaristía, le llama el memorial, que cada vez que se celebra la misa, pues ahí lo vuelve a repetir el sacerdote. Y es un sacrificio en el cual incluye a los apóstoles para que se siga haciendo, dice perpetuarla, es hacerlo por siempre, ¿verdad? Y así Jesús instituye en sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. En Juan 17, 19 dice, por ello me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Muy bien. Sí, fíjense, esto es algo muy importante también ahí para subrayar. Fíjense esta frase, Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda. ¿Ven cómo? O sea, él es el que se está ofreciendo, pero hace partícipes a los apóstoles, porque son los que van a custodiar esa fe. Entonces, ese sacrificio que él hace, incluye a los apóstoles, los hace parte de, y les ordena perpetuarla, para que lo que él hizo durante la última cena, recuerden que este sacrificio, así como lo menciona en el Éxodo, ¿verdad? La Pascua inicia cuando él está celebrando en la última cena, pero no termina ahí. ¿Verdad? Y esto es algo bueno para una clase completa o más, nada más hablando de ese lapso, ¿verdad? Desde que es llevado Jesús a los tribunales, está en la última cena, ¿verdad? Está en la última cena y todo lo que pasa hasta la cruz. Todo eso es un solo evento. Porque recuerden que Jesús inicia la Pascua, ¿verdad? Y en la tercera copa frena la Pascua, se va a orar, vienen por él, lo llevan, ¿verdad? Lo va al juicio y todo eso hasta la cruz, hasta ahí concluye. No son cuestiones aisladas. Entonces, ese sacrificio, para que podamos nosotros vivirlo, instituye o selecciona, ¿verdad?, a unos sacerdotes que los instituye como sacerdotes para que puedan hacerlo, digamos, lícitamente, llevar a cabo esta ofrenda, que los hace partícipes. Que vemos que en la antigua alianza había sacerdotes y ahora en la nueva alianza él instituye otros sacerdotes. Y también en la última parte dice, por ellos me consagro a mí mismo, por ellos, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Es algo muy importante. Muy bien. Gracias, Nereida. Pasamos, Heréndida. Nereida. Sí, en el numeral 612, pues viene igual a complementar lo que es la Eucaristía. Aquí es el cáliz. Aquí a mí me deja ver que, pues él nos deja estipulado, pues el cáliz, su perdón, pues, con su sacrificio, nos lleva a la reconciliación con el Padre. Nos dice que tenemos que ser obedientes y orar en todo momento. Con esto nos da la salvación a la vida eterna. Y como él en ese momento sintió temor, pues nosotros también lo sentimos, ¿verdad? Muchas veces, pero él nos enseña que a ser obedientes y a confiar en el Padre, ¿verdad? A su voluntad. Y pues que así sabía que nosotros tendríamos la salvación al final de cuentas, ¿verdad? Por eso es que él se entrega por completo, ¿verdad? Y con esto pues nos da a nosotros pues la salvación. Muy bien, gracias, María. Sí, también aquí hay varias cosas muy, muy importantes. Una de ellas es que nos muestra su lado humano, ¿verdad? Que ve en esta parte del medio, dice, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz,
y expresa así el horror que representa la muerte para la naturaleza humana. Es decir, es natural sentir miedo, ¿verdad? Natural sentir miedo a ese paso. Pero bueno, ya lo veremos ampliamente, posiblemente en la última clase, cuando hablemos de la escatología, qué es lo que sucede en ese paso, bueno, de acuerdo a lo que dice la iglesia. Pero tal vez siempre es el hecho del temor a lo desconocido, que es lo que sigue, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Pero, sin embargo, si vemos lo que dice la liturgia de las horas, cada noche sucede eso. Al dormir, y eso así se reza en la liturgia de las horas, en las completas, al final, ¿verdad? Se considera como dormir, como entrar, dice, como Cristo que entra a la muerte y a la mañana siguiente resucitar. Es algo así que se hace cada día, ¿verdad? Porque damos gracias a Dios al día siguiente por nacer otra vez, ¿verdad? Por despertar nuevamente. Pero sin embargo, ese sentimiento de temor, pues es natural, ¿verdad? Ya veremos más adelante qué implica esto. Y bueno, dice que acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Acepta la voluntad del Padre. No hay mejor ejemplo que Jesús para eso. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario sobre esto? Porque estamos viendo, decíamos, en el tema anterior era el plan de Dios, y aquí es desde el punto de vista de Jesucristo para ese plan de Dios. ¿Hasta aquí preguntas, dudas? Pues no duda, pero de esta parte que habla en el último apartado del lado humano, yo creo que nunca lo había visto así hasta esta partecita del 608, que dice, es el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero. O sea, pues a lo mejor uno dice, pues es el Hijo de Dios, ya sabía lo que iba, ¿verdad? Pero cómo su lado humano, o sea, cuánto tuvo, a lo mejor por eso también tanto tiempo que se retiraba a orar, ¿verdad? A pedir fuerza para seguir, porque lo más fácil es decir, bueno, pues sí, va a cumplir la voluntad del Padre, pero esta parte humana de él, o sea, el temor, la incertidumbre, pues también es una parte que yo creo que a veces pasamos mucho por alto. Sí, efectivamente, porque nos da, fíjense en los ejemplos que nos da Jesús, ¿verdad? Porque en cada punto importante, cuando iba a tomar una decisión, siempre se iba a orar. Por ejemplo, desde el inicio, ¿verdad? Para prepararse, dice, después del bautismo, el Espíritu lo condujo al desierto. ¿Y qué es lo que hacía? Pues estaba en oración. Y después de eso, escogió a los apóstoles. Entonces, siempre que era que iba a tomar una decisión de algo importante, siempre se iba a orar. Y porque la oración es el alimento del espíritu. Si no mantenemos, fíjense en este detalle muy importante, una vez mencionó un teólogo también, cuando lo primero que uno hace cuando se empieza a alejar de Dios es dejar de orar. Porque a lo mejor es, bueno, rezaba en la noche y ahora pues no me dieron ganas y me la paso, me la brinco, ¿verdad? Pero esa tentación siempre va a existir. Pero uno es el que debe de entrar a su voluntad y decir, es algo que necesito, porque si no lo hago, me voy a debilitar. Y bueno, a mí me gusta mucho una frase del obispo Fulton Sheen, también dijo, ¿verdad? O sea, aquí no hay medias. O sea, o estás para arriba o vas para abajo. Entonces, uno cuando se empieza a dejar hacia un lado la oración, ese es el primer signo que uno se da cuenta. Y si nosotros somos conscientes y analizamos de que cuando dejamos de hacer eso, empieza a entrar nuestra humanidad y empieza uno a dejarse más llevar por la tentación.
poquito a poquito, empezando por un pecado venial. Y naturalmente, un pecado venial tras otro venial, tras otro venial, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a un pecado mortal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se empieza a debilitar nuestra fortaleza. Empieza a debilitar y uno empieza a ceder, empieza a dudar y decir, bueno, pues no es tan malo, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, o no, me lo merezco, pues total no pasa nada, es nada más poquito, ¿verdad? Y ese poquito me va llevando hasta que de pronto me doy cuenta que ya estoy envolvido en una situación que ya se complicó mucho. Y eso es el proceso, ¿verdad? Porque vimos como en el Edén se le presenta el demonio a Adán y Eva, y que lo primero que hace es simplemente un diálogo. Le presenta un diálogo como una posibilidad de que hay algo mejor. Esa vida que tú estás llevando está bien, pero hay algo mejor. Y empezó la duda, ¿verdad? Y empieza ya uno a desviar. Pero bueno, ese es el camino. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿O alguien más que quisiera comentar o hacer un comentario sobre un número que no les tocó? ¿Algo más que quisieran agregar? Yo me quedo, bueno, lo que dice textualmente, expresa, el 612, expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Dice que ahí sí me dio hasta como que, caray, o sea, si hasta él lo sintió, ¿qué nos espera a los humanos? Sí, efectivamente. Sí, pues nos da ese ejemplo, ¿verdad? Porque es muy natural pensar, bueno, pues si es Dios, pues no sintió nada. Y de hecho, así lo mencionan en algunas religiones. Y a lo mejor hasta viéndolo como algo positivo, como diciendo, esto no le pudo haber pasado a él, como lo dijo San Pedro, ¿verdad? Esto no te puede pasar a ti. Entonces, unas religiones así lo dicen. O sea, Cristo no pudo haber muerto, no pudo haber sufrido porque es Dios. Entonces, pero vemos, bueno, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y sufrió como hombre. Sintió sed, hambre, tristeza, angustia. Vemos aquí horror. O sea, todo por lo que nosotros podemos pasar, Él lo pasó. Y nos da ese ejemplo. ¿Cómo le pudo haber hecho para soportar tanto? Porque nosotros a lo mejor con cualquier cosita ya estamos dudando, ya estamos reprochando, ¿no? De, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno se pone a ver, bueno, pues Cristo, ¿cómo le hizo para soportar todo eso? Pues nos da muestra que la oración es el alimento del espíritu. Pues si el espíritu está debilitado, pues es muy difícil. Y por eso dice San Pablo, ¿verdad? La lucha no es contra la carne, sino contra los espíritus. Y para ese tipo de lucha, pues definitivamente se necesita el alimento, y es lo que decía Jesús, ¿verdad? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, dejarse guiar por lo que el Padre quiere que hagamos. Pero para poder escuchar esa voz hay que estar en gracia. Porque si no estamos en gracia no la vamos a escuchar. O sea, se va a oscurecer, se van a cerrar nuestros oídos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más algún otro comentario? Y pues la otra frase que siempre decimos, ¿verdad? En la Eucaristía, pero que también yo creo que nos debe ya de causar un poquito más de conciencia: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. O sea, nosotros lo entregamos y lo seguimos entregando, y hay que hacer un poquito más de conciencia, ¿verdad? Sí, y precisamente ese es lo que nos enseña la liturgia, darnos cuenta de lo que está sucediendo ahí, porque esas palabras no son del pasado, esas palabras son de ahorita, de ahora, ¿verdad? Porque decir, bueno, si yo estoy en pecado, Señor, sálvame. Y Él nos dice ahorita, en este momento, este es mi cuerpo, ¿verdad? Para la salvación. O
sea, no son palabras que quedaron en el pasado como un recordatorio de la historia. Esto es algo vivo. O sea, Cristo está presente aquí y ahora. Los pecados que yo estoy cometiendo ahora, ¿verdad? Por eso me acerco ante el sacerdote para recibir la absolución y ese sacrificio. Por eso dice, Cristo sigue siendo nuestro Redentor ahora, en cada Eucaristía, cada sacrificio por los pecados del mundo, los de ahorita, ¿verdad? O sea, Él se sigue sacrificando por nuestros pecados de este momento. Muy bien, nada más voy a compartir aquí la pantalla rápidamente. Les comentaba que voy a tener que ahorita retirarme en unos 2 minutos porque me pidieron dar otra plática en otro, me iba a conectar en otro lugar. Nada más quería compartirles aquí esto rapidito. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo, decimos que toda la vida de Cristo es oblación del Padre y que Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. La vida de Jesús, dice, Jesús anima su vida al aceptar el designio de amor redentor del Padre. Su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación, porque vino a este mundo que por nosotros los hombres, ¿verdad?, bajó del cielo, y por nuestra salvación es lo que nos menciona aquí, ¿verdad? Y que en virtud de esa voluntad somos santificados, gracias a que Cristo aceptó y gracias a que Él, por su propia voluntad, se entregó, somos santificados. El encarnarse acepta el designio divino de salvación. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. Ahí hay un misterio, ¿verdad?, encerrado en esto. Y vimos, Juan Bautista vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya vimos que esto incluye mucho más. Manifiesta que Jesús es a la vez el siervo doliente y carga con el pecado de las multitudes. Y decimos, toda la vida de Cristo expresa su misión, que es servir y dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Bueno, hasta ahí le dejamos. Entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, buenas